Palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gran aprendizaje hay en ella, Señor. Gran instrucción hay. Te suplico, Señor, que nos bendigas en esta mañana con la instrucción de tu palabra. Danos fe para creer, Señor, lo que tu palabra nos dice. Permítenos examinar la condición de nuestra alma en esta mañana. Permítenos, oh Dios, clamar por misericordia. Permítenos, oh Dios, ver la mano todopoderosa, tierna y compasiva de Jehová en nuestras vidas. Permítenos en esta mañana, Señor, poder venir y sentarnos a los pies de Cristo y poder ser instruidos por tu verdad. Da gracia al predicador, Señor, y da gracia a la audiencia, a tu pueblo, Señor. Y sobre todo, da gracia salvífica a aquellos que no te conocen, Señor. Te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Sin duda, hermanos, hay muchas cosas que nosotros aprendemos en nuestras vidas y sin duda hay muchas lecciones que aprendemos. Y sin duda yo creo que necesitamos ser enseñados y que hay lecciones muy difíciles en la vida que son muy duras de aprender. Lecciones, muchas de ellas que aprendemos con lágrimas, muchas lecciones que aprendemos con dolor y cosas que debemos aprender sí o sí de esa manera, porque en la escuela de la gracia de Dios no hay otra manera en que estas cosas puedan ser aprendidas de otra forma. David tuvo que aprender una dolorosa lección con respecto al perdón de Dios, con respecto a la disciplina de Dios. Son esas lecciones, hermanos, que la Escritura nos da a nosotros para que aprendamos de la experiencia de otra persona y no pasemos nosotros por la misma circunstancia. Somos tercos, mis queridos hermanos, y muchas veces no aprendemos la lección a la primera. Y tenemos que pasar varias veces por lo mismo, una y otra vez, hasta que finalmente nuestro corazón y nuestra mente finalmente comprende lo que Dios quería enseñarnos. Aprendemos lecciones de manera difícil y Dios nos enseña de una forma clara, pero muchas veces nosotros no queremos aprender. Queridos hermanos, Dios está empeñado en enseñarnos muchísimas cosas. Dios quiere que aprendamos de manera no solo teórica, sino también experimental, experiencial, muchas veces. Así que Dios hace del sufrimiento un gran maestro para nosotros. Y hay cosas que solo aprenderemos, mis hermanos, únicamente a través del dolor y únicamente a través de la experiencia. El Salmo 32, hermanos, es uno de aquellos salmos registrados en este libro por David. Y este es un salmo muy conocido por muchos, muy poco entendidos
por muchos también. Y de hecho este salmo era el favorito de Agustín de Hipona. Agustín lo tenía escrito en la pared, lo mandó a inscribir en la pared, al lado de su cama antes de morir para poderlo meditar mejor. Y él hizo esto porque él dice lo siguiente: el comienzo del conocimiento es conocerse a sí mismo como un pecador. Ahora, este salmo tiene un gran tema, mis hermanos. Y el tema de este salmo es que David está gozoso, tiene el gozo, nos muestra el gozo que experimentan únicamente aquellos que han sido perdonados por Dios después de un duro periodo de disciplina. Es un gozo que es únicamente destinado para aquellos que han creído en Cristo. Solo los cristianos que han experimentado esta bondad de Dios y que por circunstancias de su propio corazón caen en algún pecado, por circunstancias de su propia debilidad e inmadurez, caen en alguna circunstancia de pecado. Ellos, y solamente ellos, experimentan esto, que pecaremos y que Dios nos tiene que disciplinar, hermanos. El tono que notamos en este salmo es que David está enseñando a otros, en este caso a nosotros, hermanos, lo que no debemos hacer en caso de incurrir en algún pecado. Y que estemos obviamente con una actitud de no confesarlo delante del Señor. De hecho, este salmo al principio dice Salmo de David Masquil. Esta palabra en hebreo masquil da la idea de instrucción. Es decir, este es un salmo didáctico. Un salmo que buscaba enseñar a otros la gran alegría del perdón de Dios después de la disciplina. Este salmo nos muestra que Dios es un Dios perdonador y que Dios perdona a todos aquellos que acuden a Él por misericordia y por gracia. Pero que si el creyente se niega a confesar su maldad delante de Dios, Dios va a ejercer sobre este creyente de una manera temporal disciplina. Eso es lo que vamos a ver en este texto. Así que esta lección, que yo espero que el tiempo me alcance porque es un texto bastante denso. Los salmos son textos con mucha doctrina, mucha densidad en texto. Esta lección que David aprendió la vamos a dividir en 4 puntos. Vamos a ver cómo David nos expresa el gozo de diferentes maneras en este texto. En primer lugar, vamos a ver de los versículos 1 y 2 el gozo del pecado perdonado. En segundo lugar, vamos a estar viendo el gozo del pecado disciplinado de los versículos 3 al 5. Luego, después de esto, veremos en el versículo 6 al 9 el gozo del pecado corregido. Y finalmente, veremos el gozo del pecado finalmente perdonado. De los versículos 10 y 11. Así que en primer lugar, en los primeros 2 versículos, David nos describe la gran bendición que es motivo de alegría para el hombre que es perdonado por Dios. David nos transmite esta alegría de poder ser visto delante de Dios sin pecado. Y mis hermanos, es la alegría del cristiano, es la alegría del hombre que de verdad quiere estar bien delante de Dios. Aquel que tiene una relación con Dios, aquel hombre que está enseñado a tener comunión con Dios. Pero la felicidad del cristiano se halla en saber principalmente que Él es un hombre perdonado. Ahora, mientras yo estudiaba este texto, hermanos, yo me hacía esta pregunta: ¿cuántas veces hemos oído a alguien estar contento porque Dios le perdonó todos sus pecados? De hecho, en el contexto del cristianismo moderno, los cristianos se alegran más por bendiciones materiales, por milagros de salud, que por el hecho de haber sido perdonados. Eso me da a entender que probablemente dentro del pueblo evangélico hay muchas personas que no se han convertido de una manera genuina. La conversión genuina hace que el hombre se alegre
de haber sido perdonado. No es solamente el hecho de creer en Cristo para el perdón de mis pecados, sino que el creyente tiene esa plena certeza de que ahora, por ese nuevo corazón que le ha sido dado, él sabe por las Escrituras y por la convicción dada por el Espíritu que él es un hombre perdonado. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿son ustedes personas que han sido perdonadas? ¿Estás plenamente seguro que Dios te ha perdonado todos tus pecados? Y si eso es así, ¿cómo tú sabes que realmente ha sido esto? ¿Compartes tú con David esta felicidad? ¿Estás plenamente seguro que eres un hombre convertido? ¿Que de verdad Dios ha limpiado tu corazón y te ha perdonado todas tus ofensas? ¿Tienes plenamente esa confianza? Ahora, no nos olvidemos, hermanos, que David nos habla de una lección aprendida. Algo que él pasó y que él mismo vivió, algo que él experimentó en su propia vida y ahora nos quiere dar una lección de la que todos podemos aprender acerca del pecado, de la verdadera conversión y sobre todo de la disciplina de Dios en la vida del creyente. Ahora, hermanos, muchos de nosotros tendemos a entender el pecado meramente desde una perspectiva teórica. Muchas veces nosotros solo sabemos lo que es pecado porque lo hemos leído en libros, porque lo hemos leído en las Escrituras, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, no ha bajado realmente ese concepto de pecado. Por eso David nos dice lo siguiente en el texto: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad. Noten ustedes que David usa 3 palabras diferentes para describir 3 elementos del pecado. Elementos que nosotros probablemente por ignorancia o por negligencia no entendemos y que por eso probablemente no podemos entender lo que es verdaderamente el perdón y no podemos decir que somos personas perdonadas porque no hemos visto el pecado como Dios lo ve. Y miren ustedes cómo David usa 3 palabras. La primera palabra que usa David aquí es transgresión, y esta palabra transgresión describe el pecado en vista a nuestra relación con Dios. Nos representa como rebeldes contra Dios. En primer lugar, David se da cuenta que su pecado es una rebelión contra Dios. David se da cuenta que él se ha rebelado contra su amor, contra su cuidado, contra su instrucción. Este pecado de David no es un pecado accidental. No es como vimos en algún otro salmo que David dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. David no está hablando de pecados por ignorancia. David está hablando de un pecado, no sabemos cuál es en este Salmo 32, pero es un pecado que no es accidental. Es una actitud de rebeldía voluntaria contra Dios. No dejó de hacer lo que debía hacer. Fue un pecado voluntario. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo era malo. Así que, hermanos, la transgresión es un pecado de obstinación del corazón humano hacia Dios. Y si tú, mi amigo que estás aquí en esta mañana, sin Cristo, no lo sabías, déjame decirte, tú eres un rebelde contra Dios. Estás en un estado o presentas un estado de rebeldía contra Dios. Y todo aquel creyente que peca voluntariamente contra Dios está cometiendo una transgresión. Y esa transgresión es una rebeldía que nos hace creer que somos dueños de nuestra vida y que en última somos nosotros mejores para decidir cómo manejar nuestra vida. Así que David está diciendo, en primer lugar, que él cometió una transgresión. En segundo lugar, la segunda palabra que David utiliza aquí es la palabra pecado. Y esta palabra pecado da la idea de quebrantar la ley de Dios. Es más, nos quedamos cortos. Es la palabra que usa Pablo en el Nuevo Testamento para decir que fallamos de dar en el blanco. El pecado es un fallo en poder, es decir, el pecado es la inhabilidad que nosotros tenemos para poder vivir de la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Vuelvo y repito, la idea en el original es no dar en el blanco, y la misma palabra en el griego, amartía. O sea que en segundo lugar,
El pecado, como lo define David aquí, es un quebrantamiento de las leyes santas, buenas y justas de Dios. En primer lugar, la transgresión nos describe el pecado como una rebeldía del corazón, y en segundo lugar, el pecado es demostrado como un quebrantamiento de la ley, el no poder vivir de la manera en que a Dios le agrada. Y en tercer lugar, David habla de iniquidad. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad. Y esta palabra iniquidad describe el pecado en relación con nosotros mismos. Es una corrupción o el torcer los estándares correctos, así como corromper nuestro propio ser. Es decir, a medida que nos entregamos a la iniquidad, al pecado, nos convertimos en criaturas cada vez más retorcidas. Cada vez el pecado nos envilece más. Cada vez el pecado nubla más nuestra vista. Cada vez más el pecado endurece nuestro corazón. Y esto, mis hermanos, nos muestra esos tres aspectos acerca de la verdadera seriedad del pecado. ¿Por qué Dios tiene que disciplinar a los creyentes? Porque el pecado tiene estos tres elementos. En primer lugar, Dios tiene que disciplinarnos porque todo pecado es una acción de rebeldía. En segundo lugar, Dios tiene que disciplinarnos porque el pecado es un quebrantamiento de su ley justa, buena y santa. Y en tercer lugar, Dios tiene que disciplinarnos porque el pecado nos envilece cada vez más. Hay personas que dicen, yo tengo el pecado controlado, no hay problema, yo lo manejo, yo lo tengo ahí como si fuera un perrito en un patio, le echo comida de vez en cuando, pero lo tengo ahí amaestrado. Pero eso no es el pecado, mis hermanos. Nuestra naturaleza caída, que los creyentes todavía poseen, nos inclina muchas veces a llevar a cabo estos deseos pecaminosos. Y por eso somos culpables de cometer iniquidad. Y estas tres palabras, utilizadas por el rey David aquí, parecen estar destinadas a darnos una imagen completa de nuestro pecado. Esta imagen incluye, vuelvo y repito, una rebelión abierta y consciente, el no cumplir con el estándar de Dios, que eso incluye pecados de omisión y de comisión, y también incluye la culpa y el envilecimiento que el pecado trae sobre nosotros. Así que, hermano, noten ustedes por qué David dice que el hombre que recibe la disciplina de Dios es bienaventurado. Ahora, para este gran mal hay un gran remedio. Miren lo que dice después el texto. Bienaventurado cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Noten ustedes que Dios toma tres rumbos de acción para estos tres elementos del pecado del creyente. En primer lugar, el texto nos dice que Dios perdona la transgresión. Es decir, Dios perdona la rebeldía. La palabra perdonar en el original da la idea de levantar algo. Es quitar una pesada carga de los hombros de un pecador. Y la mejor ilustración que encontramos está en el libro del Progreso del Peregrino. Para todos los que hemos leído este libro, nos hemos dado cuenta, y también la película, que Cristiano lleva una maleta gigante. Y el autor John Bunyan, probablemente entendiendo el sentido de la palabra transgresión en el original, ilustra a Cristiano como este hombre que carga una pesada maleta sobre él. Así que cuando Dios perdona al creyente, cuando Dios perdona la transgresión, lo que Dios está haciendo simplemente es alivianar y quitar esta carga que el pecado trae sobre el creyente. En segundo lugar, el texto dice, y cubierto su pecado. El texto dice que Dios cubre el pecado. ¿Qué significa esto? Que el pecado ya no está a la vista de Dios. Dios ya no ve nuestro pecado, ya no está visible a sus ojos. Es decir, ya Dios no tiene en cuenta nuestro pecado porque lo ha cubierto, lo ha escondido. Así que en segundo lugar, no solo Dios tiene que perdonar la rebeldía, sino que Dios tiene que ocultar, en cierta manera, tapar, pero ya vamos a ver qué significa tapar,
el pecado del creyente, cubrirlo. Dios ya no lo tiene más en cuenta. Una vez Dios perdona al creyente, jamás Dios volverá a mencionar este pecado. Jamás Dios tomará en cuenta otra vez ese pecado ya del pasado. Ya Dios no tomará más en cuenta ese quebrantamiento de la ley. Y en tercer lugar dice el texto: bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad. En tercer lugar, Dios ya no culpa de pecado. Es una declaración de justicia de parte de Dios sobre el pecador. Es más, Pablo utiliza este mismo pasaje y lo cita ahí en Romanos 4, versículos 6 al 8, para explicarnos lo que este pasaje significa más claramente. Y cuando ustedes leen Romanos capítulo 4, Pablo allí aclara que Abraham fue declarado justo únicamente por poner su confianza en las promesas que Dios le había hecho. Dios le promete y Dios hace un pacto con Abraham, y en el primer momento en que este hombre pone su confianza en Dios y cree que lo que Dios le dice es cierto, este hombre es justificado por la fe. Dios no le imputa más su iniquidad. Mire cómo lo dice en Romanos 4, del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo... Pablo nos explica más claramente a qué se refiere que Dios no imputa ya iniquidad. David está hablando de una manera anticipada desde el Antiguo Testamento de la justificación por la fe sola. Así que David también creía en esto. David creía que el hombre puede ser perdonado únicamente en base a la justicia de Dios por medio de la fe. Y luego dice Pablo, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David está dándonos la explicación del Salmo 32, versículo 2. Es decir, hay una verdadera bienaventuranza cuando el hombre pone enteramente su confianza en el Señor para el perdón de sus pecados. Cuando él pone de una manera neotestamentaria su confianza en Cristo para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que hace Dios? No nos imputa más nuestro pecado. Dios no nos ve más como reos de muerte, sino que Dios nos ve ahora no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo Jesús. Es decir, cuando Dios perdona el pecado, este pecado no es tomado más en cuenta, ni en esta vida, ni en el mundo venidero. Pero ¿cuál es realmente, mis hermanos, el requisito para que esto sea así? Mire lo que dice David en la segunda parte: y en cuyo espíritu no hay engaño. Y uno pudiera en primer lugar leer esto y uno puede decir, bueno, bienaventurado el hombre en el que su corazón es un corazón puro. Pero no se refiere realmente a esto. Cuando David habla en quien no hay engaño, se refiere a que el pecador debe ser sincero, alegre, el pecador que viene a Dios con un deseo genuino de arrepentimiento. Dios perdona de verdad a quien de verdad y de realidad busca el arrepentimiento. Este tipo de confesiones externas de nuestros labios que realmente no van acompañados con un deseo genuino del corazón de arrepentimiento, no son tomados por Dios en cuenta. Los que verdaderamente buscan perdón no tendrán tal engaño en su confesión, reconocerán plenamente su pecado. La ausencia de engaño aquí es una calificación para el perdón. Dios sabe si la confesión es genuina o si el individuo simplemente está pasando por una confesión superficial. Si él simplemente tiene una carga de remordimiento por el pecado o si él tiene un verdadero deseo de cambiar. Eso es lo que Dios está diciendo en este texto. Hay un perdón total para quien confiesa, pero la confesión debe ser honesta, mis hermanos. Si de verdad quieres ser perdonado, debes desearlo con todo tu corazón, o de lo contrario, no serás perdonado.
Por eso, como decía el hermano Diego ahora, el tiempo de la confesión de pecados es uno de los más importantes. Pero me temo que muchos de nosotros solamente confesamos nuestro pecado probablemente como un punto más del culto. Pero probablemente no lo hacemos con la verdadera intención del corazón, con el verdadero deseo de que el Señor nos perdone ese pecado, con un verdadero dolor en nuestro corazón. Así que David está diciendo que Dios bendice con perdón a aquellos que de verdad lo anhelan, a aquellos que de verdad lo desean, hermanos. Así que a manera de aplicación de este primer punto, podemos nosotros ver que el pecado es algo terrible que trae consecuencias a la vida del creyente. El pecado no solamente es hacer lo malo delante de Dios. El pecado es una rebeldía del corazón. El pecado obviamente nos envilece, trastorna aún más nuestro corazón de lo que ya está trastornado por la caída y hace que nosotros perdamos sensibilidad hacia Dios. Así que David está instruyendo aquí a todo aquel que está en pecado y le dice que venga a Dios, quien es misericordioso, quien es perdonador y quien puede hacerte volver a la comunión con Él. Él es quien puede sacarte del pecado. Él es el que puede traer de regreso a todos aquellos que están alejados de Dios. Hay una clara esperanza en el texto. David nos está mostrando que hay gran alegría cuando nuestro pecado es perdonado. Hay gran alegría cuando Dios perdona nuestra gran ofensa, cuando Dios perdona nuestra rebeldía, cuando Dios no toma más en cuenta nuestra maldad, cuando Dios nos imputa su justicia a través de la fe en Cristo Jesús. Así que tú que estás en esta mañana aquí y crees que para ti no hay perdón de parte del Señor, déjame decirte, desde este salmo aún hay esperanza si tú estás con vida. Si aún tu conciencia te habla y hay un sentido de culpa, ten ánimo, mi querido hermano. Dios aún está obrando en ti y aún hay esperanza de ser perdonado. Este Dios es un Dios perdonador, pero tienes que venir con total honestidad, tienes que venir con total deseo de ser perdonado. Dios no otorgará su perdón a aquel que solamente lo pide de labios para afuera. ¿Qué ocurre ahora cuando el creyente no confiesa su pecado al Señor? David nos está mostrando la conclusión del Salmo, pero ¿qué pasa cuando el creyente es terco y en vez de beneficiarse de esta bienaventuranza, él prefiere seguir en su propia obstinación de su corazón? ¿Qué ocurre cuando un cristiano verdadero peca y sigue pecando y le da la espalda a Dios y él no quiere realmente escuchar razones? Bueno, vamos a ver entonces en segundo lugar el gozo del pecado disciplinado de los versículos 3 al 5. Y noten ustedes cómo David dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Una de las doctrinas, hermanos, que la teología reformada proclama constantemente es el hecho de que Dios persevera con nosotros hasta el final. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, cuando el creyente se enreda con el pecado por vivir todavía en este mundo, por la debilidad de su corazón, por descuidar su propia vida espiritual, Dios obrará en él disciplinándolo. Y esta, hermanos, es nuestra esperanza, porque vemos que la salvación es de inicio a fin del Señor. Y aquí comienza David su parte de instrucción didáctica, dando cuenta de su propio testimonio. David está diciendo: voy a contarles la disciplina que Dios hizo conmigo. Y noten ustedes que David comienza diciéndonos que la obra de la conciencia comienza en la mente y en el corazón del que está pecando o del que ya pecó. El ahora perdonado David recordó su estado espiritual y su estado mental cuando mantuvo su pecado oculto y guardó silencio en vez de confesarlo y arrepentirse. Noten ustedes que dice David: mientras callé, se envejecieron
mis huesos. ¿Cuál es esa primera actitud que el hombre que está pecando, que el creyente que peca hace? Él se queda callado. Y dice que mientras se calló, se envejecieron sus huesos. Ese estrés de una doble vida y el pecado no confesado lo hicieron sentirse viejo, lo hicieron sentirse oprimido, lo hicieron sentirse seco. El peso de la culpa es un peso muy fuerte para ser llevado por el creyente. Es una carga de haber ofendido a Dios en algo, de hacer lo que no es correcto. Es la obra de la conciencia acusando al pecador, al creyente que ha pecado, de su mal obrar y no le dejan estar en paz. Hermano, Dios no se quedará con los brazos cruzados cuando uno de sus hijos entra en una condición de pecado. David aquí se negó a confesar el pecado delante de Dios. Se negó a darle la razón a Dios y a ser sincero con respecto a su pecado. ¿Y qué hace Dios automáticamente? Comienza a usar la conciencia del hombre para que cada vez más le redarguya, cada vez más le haga sentirse mal, cada vez más no haya paz en su corazón. Y entre más se quede callado, entre más se tarde en confesar su maldad al Señor, esta obra de la conciencia cada vez más será punzante. Es como un aguijón en la conciencia que está pullando y pullando y pullando, y este hombre o esta mujer no tendrán paz. Y hay pocos sentimientos que son tan preocupantes y paralizantes como el temor que la culpabilidad produce en el corazón del creyente que no ha confesado su pecado. Y no hay un sentimiento tan liberador y tan aliviador como el confesar la maldad al Señor. Dice David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este hombre, siendo un verdadero creyente, no tenía paz en su corazón mientras cayó en su pecado. Este hombre tenía un verdadero sentido de dolor, pero se negaba todavía a darle a Dios la razón. El pecado no confesado, mis hermanos, provoca un desgaste emocional. David gemía, dice el texto, sus huesos se envejecían. Probablemente la culpa no lo dejaba dormir en la noche. El sentido de culpa no le permitía comer, y esto probablemente le trajo no solamente problemas emocionales, sino problemas físicos. Mire lo que dice el texto: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿A quién hace responsable de esto David? A Dios. De día y de noche no había descanso para este hombre. David no podía pensar en otra cosa sino en su pecado, pero aún así se sigue negando a confesarlo, a admitir que había pecado y a buscar reconciliarse con Dios. Y la mano del Señor estaba sobre David todo el tiempo como una opresión sobre él. Dios no estaba permitiendo que uno de sus hijos pecara felizmente e impunemente. Dios lo estaba persiguiendo, mi hermano. Y como vimos la vez pasada, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una aplicación. El bien y la misericordia de Dios persiguen al creyente aun cuando éste está pecando, hermano. David reconoce que es el Señor detrás de él. David describe todo esto como la mano del Señor en su vida. Obviamente es un antropoformismo. Dios no tiene manos físicas. La mano o el poder de Dios puede sostener al creyente. La mano o el poder de Dios también pueden darle victoria. Pero la mano del Señor también te puede afligir, mi hermano. Mucho se habla hoy del poder de Dios. Claro, Dios tiene poder para convertir al hombre, pero este mismo poder Dios lo usa a veces providencialmente para afligir la conciencia del creyente que está en silencio en su pecado. Dios aún tenía misericordia y Dios quería rescatarle del pecado, pero para eso David debía por un momento tomar las aguas amargas de una conciencia turbada. La sequedad y la miseria de David era algo realmente bueno para él. Miren lo que dice el texto: se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Esto demostraba realmente que David era un hijo de Dios y que el pacto que Dios había hecho con él no le permitiría permanecer cómodo en el pecado habitual o en este pecado no confesado. Aquel que no siente la miseria o la sequedad en tal estado tiene que preocuparse de verdad por su alma. Muchos cristianos tienen en sus vidas pecados sin confesar, hermanos, que hacen que sus vidas estén paralizadas. No confiesan el pecado en el que están. ¿Y qué pasa, hermano? Pierden el vigor, pierden la vitalidad espiritual que un día tuvieron. Son aquellos hermanos que uno veía que querían ganar el mundo para Cristo cuando recién se habían convertido. Pero que probablemente pasa el tiempo y algunos pecados por su propia negligencia, como ya dije, por la propia debilidad de su corazón. Ellos permiten estos pecados y se han acostumbrado tanto a vivir en estos pecados sin confesar que ya ni siquiera les importa pedir perdón al Señor. Ya no les importa reconciliarse y su corazón se convierte en un corazón de piedra. Y peor aún, hermano, se convierte en un cristiano meramente religioso que viene a la iglesia, canta unos himnos, participa del culto, pero sigue igual en su vida y en su corazón. Este creyente está tan endurecido que ya para él no hay necesidad, en su visión ya nublada del pecado, ya no tiene necesidad de confesar pecado. A veces otros creen, bueno, yo soy un verdadero creyente. Otros excusan, probablemente esa es mi debilidad, dicen. Pero siguen haciendo este pecado y no pueden dejar de hacerlo. Mi hermano, si tú te encuentras en este estado, cómodo en el pecado, estás en un grave peligro. Tu alma está en peligro. Tus sentidos espirituales están embriagados por el pecado. Y tu corazón está duro e insensible al Señor. Y créeme que esto te llevará a la condenación. Estas personas no tienen problema con venir a la iglesia, participar de las actividades, pero su corazón está frío. Se apagó su devoción y su amor por Dios se convirtió meramente en una actividad rutinaria. Y Dios entrega a estas personas a una mente entenebrecida, a un corazón que inevitablemente se va endureciendo más y más y más si no tratan con este pecado a tiempo. Así que, mi hermano, si tú aún no has llegado a este estado tal de endurecimiento y en ti te identificas con David, si la mano del Señor está sobre ti, si en las noches no puedes dormir, si el peso de la culpa está sobre ti, David te va a decir: confiesa tu pecado al Señor. Si aún te queda un poco de conciencia sensible al pecado, es porque Dios todavía no ha decidido entregarte completamente a tu maldad, mi hermano. Y Dios está, por amor a sí mismo, persiguiéndote. Hermano, confiesa tu pecado y vuélvete al Señor. ¿Qué hizo David después de experimentar toda esta amargura? ¿Qué hizo David después de experimentar la pesada mano de Dios sobre él? Esta opresión por el pecado. Después de todo este dolor, después de experimentar esta angustia, de una conciencia turbada, finalmente reconoce el pecado. Finalmente llega a aquel punto donde Dios quería llevarlo. Hasta aquí había sufrido bajo el poder de Dios, que, como repito, no solo Dios es poderoso para guardarnos, sino también Dios es poderoso para afligirnos, hermanos. Y finalmente David da su brazo a torcer. Finalmente el orgullo de su corazón es quebrantado, deja la terquedad y finalmente reconoce que Dios tiene la razón. El tiempo del arrepentimiento había llegado. Dios había sido muy paciente con David. David se da cuenta que su pecado es estar callado, lo que lo mantiene en ese estado de frialdad, postrado. Hermano, probablemente tú no sales de esa frialdad porque en la arrogancia de tu corazón no has querido confesar y apartarte de este pecado que te tiene así. No es culpa de Dios, hermano. No es culpa porque aquí no hay una orquesta. Entonces hay gente que sale con esa excusa. Es que yo a la iglesia me apagó el ánimo porque no hay música. Porque no hay batería, es que no hay piano. Hermano, la culpa no es de Dios, es nuestra propia culpa. Es nuestra propia arrogancia en no querer confesar nuestra maldad al Señor lo que nos mantiene en una condición de frialdad.
David reconoce que su condición de amargura y constante culpa era por el pecado no confesado. Su depresión espiritual finalmente lo lleva a la confesión. Miren lo que dice después. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. ¿En qué consiste esta confesión? David usa dos palabras. Una, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En primer lugar, la palabra declarar aquí no es otra cosa que darle la razón a Dios de que el pecado que Dios había dicho que era pecado era algo malo. Finalmente David dice, voy a declararte mi pecado, Señor. Tienes la razón, Señor. Me estabas afligiendo porque lo que tú querías era que yo llegara a tal punto de darte la razón. Pues la tienes, Señor. Tuya es la razón. Era verdad lo que tú decías. Y mire que lo reitera después. Él lo dice en la segunda parte. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. ¿Qué es confesar? En el griego, para Juan, en primera de Juan, confesar. En el lenguaje original es la palabra homologueo, que significa decir lo mismo que otro. Confesar no es otra cosa que estar de acuerdo con Dios. El problema del pecado, hermano, es que es un asunto en que lo que Dios llama pecado, para el hombre pecador no le parece pecado. Por eso el mundo vive, obviamente, en su pecado. Es un problema de desacuerdo con Dios. Por eso muchos no se arrepienten, porque no considera pecado lo que Dios llama pecado. Hay un problema de desacuerdo. Pero cuando el hombre es convertido realmente, el hombre sale de esa condición de rebeldía y el hombre por fin le da la razón a Dios. Y dice, sí, Señor, lo que tú decías que era pecado, ahora entiendo que sí lo es. Perdóname. Y David se habla a sí mismo y dice que confesaría sus pecados al Señor. David tiene un corazón totalmente sensible al Señor. David no quiere encubrir nada. Todo lo que había hecho en secreto, ahora él lo iba a confesar delante de Dios. El perdón estaba listo y estaba esperando a David cuando David estuvo finalmente de acuerdo con Dios sobre la naturaleza y la culpa de su pecado. La restauración estaba lista, pero la confesión del pecado es el único camino hacia ella. Esta confesión venía acompañada por un dolor que David experimentó en su tiempo de estar callado. Por eso muchas personas tratan simplemente de medio acomodar su vida. La gente cree que el cristianismo es acomodar la vida, bueno, de una manera más o menos moral y ya estoy bien con Dios. Pero no, mi hermano, el cristianismo nos enseña que debe haber un arrepentimiento profundo del corazón si es que yo quiero estar bien con Dios. No se trata de una religión moralista, no se trata de portarme bien. Muchos buenos padres se van a ir al infierno. Muchos buenos hijos se van a ir al infierno. Muchos buenos empleados se van a ir al infierno. Muy buenos jefes se van a ir al infierno. Porque el cristianismo no se trata de eso, hermano. El cristianismo es una religión del corazón. Y muchos pueden ciertamente confesar delante de Dios pecados, pero sin un dolor por el pecado. Y eso, mis hermanos, no es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero va acompañado de un reconocimiento del pecado en sí. Y en segundo lugar, en un dolor del corazón por haber ofendido a Dios. Por eso hay muchas personas que no tienen problema con pecar y creen que solamente con ir a pedirle disculpas a la persona es suficiente. La gente no se da cuenta que el pecado es primeramente una rebeldía contra Dios. Y por eso muchas personas son partidarias del evangelio bíblico, pero jamás han creído ni se han dolido por uno solo pecado de los que ellos practican. ¿Cuántos están de acuerdo con muchas cosas que son pecado, pero en su corazón están en desacuerdo con Dios? ¿Cuántos pueden haber aquí que jamás han experimentado el dolor del pecado y se llaman a sí mismos creyentes? ¿Cuántos pueden estar aquí sentados en esta mañana y nunca han confesado verdaderamente su pecado delante de Dios? Hermano,
No te engañes, no basta solo con llenar la mente de verdades si éstas no nos llevan a un reconocimiento verdadero de nuestro pecado delante de Dios. De nada sirve que estudies teología pactual, de nada sirve que estudies la historia de los puritanos, de nada sirve nada de esto, mi hermano, si de verdad no hay un verdadero dolor en el corazón. Ahora, después de esta confesión, David nos deja ver cuál fue la reacción de Dios. Miren lo que dice el texto. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una sencilla frase. Dios perdonó el pecado de David instantáneamente. No necesitó de nada más. No se tuvo que ganar el perdón de Dios, porque simplemente esto no puede ser ganado por ningún hombre. Es algo que Dios da por gracia. La comunión con Dios fue restaurada. David confesó y experimentó este perdón de inmediato. Y aquí, mis hermanos, cambia la actitud del salmista automáticamente. David recibe el perdón de Dios. Tiene la plena certeza del perdón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo David sabe que fue perdonado? ¿Cómo puede él tener certeza de que de verdad él había sido perdonado? Bueno, como lo dice Juan Carlos Ryle, todo pecado perdonado es todo pecado abandonado. David después de esto no quiere volver a pecar. David sabe ahora que experimentó el perdón de Dios de inmediato, tal cual como el hijo pródigo en la parábola en Lucas, donde este muchacho confiesa su pecado y fue perdonado por su padre de inmediato. No hubo periodo de prueba, no hubo periodo de espera, fue algo instantáneo. Y David se alegra ahora. Miren ustedes, David pasa de estar gimiendo por su pecado, que sus huesos se envejecen, es una forma de decir que aún su propio cuerpo sufría, no estaba bien de salud, no comía, no dormía bien, pero apenas él recibe el perdón de Dios, su actitud cambia. Y David ahora, lleno de gozo por haber sido disciplinado, de los versículos 6 al 9, que es mi tercer punto, él nos mostrará el gozo del pecado corregido. Luego David, lleno de alegría por haber sido disciplinado y de haber sido perdonado por Dios, él quiere que otros experimenten lo mismo. Y es el verdadero gozo del cristiano perdonado. Él quiere que otros vivan lo que él mismo ha vivido. El cristiano no se guarda las cosas. David no quiere que otros vivan como él vivió. David no quiere que otros vivan callados, sin confesar su maldad. Y David sabe que hay muchos santos, como lo dirá en el texto, en una situación similar a la de David. Y mire cómo dice después el texto. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y miren ustedes la actitud de gozo de David. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Pasamos de ver al David oprimido por la conciencia turbada a un David totalmente perdonado. ¿A quién se refiere aquí el texto con santos? Se refiere a los creyentes. Los creyentes, como David, sabiendo de la misericordia, aprendiendo de la experiencia de David, ahora ellos pueden hacer lo mismo que hizo David. ¿Qué deben hacer? Por esto orará a ti todo santo. ¿Cuándo? En el tiempo en que puedas ser hallado. Ahora, la pregunta que nos surge del texto es, ¿cuándo Dios no puede ser hallado? Si nosotros vamos al Señor en este instante, sabemos que por la oración podemos y tenemos la plena confianza, como acabamos de cantar en Hebreos 4:14, que nuestro Cristo está dispuesto a escucharnos. Pero entonces, ¿a qué se refiere aquí en el tiempo en que pueda ser hallado? Bueno, cuando el creyente está mucho más sensible por el pecado, cuando el creyente tiene una sensibilidad en su corazón, un dolor, una culpabilidad, es allí donde Dios está mucho más dispuesto a oírlo para perdonarlo. En ese sentido de dolor, en vez de decir, no, es que soy muy pecador, yo sé que Dios no me va a oír,
En ese instante, David dice que es cuando Dios puede ser hallado con más facilidad, cuando la conciencia está sensible, cuando uno tiene el deseo de pedir perdón. Es ahí cuando Dios está mucho más dispuesto. Por eso Dios dice en la Escritura que Dios da gracia al humilde, Dios da gracia al que se humilla y ve de lejos al arrogante. Así que, hermano, Dios está más que dispuesto. Cuando queremos pedir perdón, cuando sentimos el dolor por nuestro pecado, cuando queremos venir a confesarlo, Dios está como el padre del hijo pródigo, con sus brazos abiertos, dispuesto a perdonarlo. Ahí es cuando Él puede ser más hallado, mis hermanos. Si estás viviendo una vez más en pecado sin confesar al Señor y tu conciencia desde hace tiempo está siendo sensible al Señor, no lo dudes más. Ven al Señor, Él está dispuesto a perdonarte. El tiempo de ser perdonado es ahora mismo, mi hermano. No es mañana, no es la otra semana, no es más tarde, es ahora. Si has perdido el deseo por el Señor, pero en el fondo aún te queda algo de temor, una pequeña esperanza de buscar a Dios, hazlo en este mismo instante. Este es el tiempo en que Dios puede ser hallado. Este es el mismo momento en el que Dios está más que dispuesto a perdonarte si confiesas hoy tu maldad delante de Dios. Si no lo haces, la mano del Señor seguirá pesada sobre ti, más y más pesada sobre ti, para seguirte afligiendo. Si eres un creyente, claro está. Si no eres un cristiano, Dios te entregará a tu pecado para tu propia destrucción. Como dice un predicador antiguo, cuando Dios no está dispuesto a perdonar, Él está dispuesto a destruir. U oras a Dios confesando tu maldad, mi hermano, o seguirás rebelándote contra Dios. No hay término medio. Si oyeres hoy su voz, dice el Salmo, no endurezcáis vuestro corazón. Si oras, las aguas de la disciplina no te alcanzarán. Eso es lo que sigue ahí. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David Down, de una forma metafórica, dice que esta disciplina de Dios es como el agua que va ahogando a una persona. Si el creyente ora justo en el momento en que Dios pueda ser hallado, Dios detendrá la disciplina. Dios parará esa mano poderosa que Él tiene sobre el creyente. Si vienes al Señor con una actitud de arrepentimiento, buscando perdón, las aguas de su reprensión no llegarán a ti. Si eres cristiano, Dios te disciplinará. Dios no permitirá una actitud de rebeldía en tu corazón por mucho tiempo. Así que, mi hermano, si este es tu caso, ora en este mismo momento que el Señor te perdone. Confiesa tu maldad en esta misma hora y Dios detendrá su mano disciplinadora sobre ti. Si no, Dios hará caer sobre ti estas aguas. Ahora David nos muestra su elección. Miren ustedes el gozo de un hombre que restauró su relación con Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David ahora sí puede decir, Dios es mi refugio. Vemos a este hombre que totalmente restauró su relación con Dios. Esa es la confianza restaurada de alguien que estaba en pecado, pero que ahora restauró, volvió a tener comunión con el Señor. Él puede decir con una confianza renovada que Dios le librará de la angustia, que Dios le rodeará con cánticos de liberación. El que todavía sigue ocultando su pecado, el que sigue viviendo una vida doble, el que sigue viviendo en rebeldía contra Dios, jamás puede tener esta confianza. Porque hay personas que no cantan, hermano, aquí. ¿Será el pecado, hermano, en su corazón? ¿Que no le permite cantar con alegría, con gozo? ¿Será eso, mi hermano? Que no puedes decir con total libertad, el Señor es mi refugio, me guardarás de la angustia, porque tu conciencia probablemente se está machacando ahí, el pecado que está escondiendo. En el fondo de su corazón, tú sabes que no estás bien con Dios y no puedes hablar como David.
Pero el que ha renovado su comunión por medio de la confesión y el arrepentimiento, el que ha abandonado el pecado, puede decir con total confianza, vuelvo y repito, una confianza restaurada, que Dios le cuida y le rodea con cánticos de liberación. Y un comentarista dice aquí que David probablemente se está refiriendo a que él ahora sí puede entrar con total confianza al santuario y escuchar a esos cantores que él mismo dispuso para que cantasen. Los cantores de David. Él puede otra vez oír todas estas alabanzas con confianza. Él puede venir y estar de nuevo en la casa de Dios sin ningún remordimiento. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿es este tu caso? ¿Es esta tu condición en este momento? No puedes decir probablemente con libertad que el Señor es tu refugio, porque hay pecados que todavía en tu conciencia te remuerden y saben que tú eres un hipócrita. Ven a Cristo en esta mañana y confiesa tu maldad. Ven al Señor en esta mañana. No calles más. No sigas guardando estos pecados. Ven y confiésalos delante del Señor. Luego en el texto viene la voz de Dios a través de David. Y quizás aquí se habla en primera persona. David pasa de hablar en tercera persona para hablar en primera persona, porque era una palabra, probablemente dicen algunos, que David había recibido personalmente. David mismo había escuchado esto de Dios, o probablemente a través del profeta Natán, y era algo que David mismo había recibido de Dios y quería compartirlos con los demás, quería compartirlo con nosotros. Mire ahora cómo Dios nos promete que Él trata el pecado y la obstinación del creyente. Mire cómo dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué promete Dios con el creyente que se ha arrepentido de su maldad? Bueno, en estas palabras, Dios se compromete a enseñarnos y a instruirnos como un padre con su hijo. Como Salomón instruye a su hijo en Proverbios, Dios va a tener sus ojos puestos sobre el creyente arrepentido. Dios va a estar atento cuidando de sus pasos. Dios no quiere que el creyente vuelva y caiga en lo mismo otra vez. Así que Dios se compromete, Él da su palabra, que Él guiará al creyente que ha sido disciplinado para que no vuelva a caer en la misma maldad. Una vez restaurado el creyente, una vez restaurada la relación con Dios, Dios va a estar instruyéndonos. Dios va a estar instruyendo a David para que no vuelva a caer en lo mismo. Es una lección aprendida, pero aún así Dios le seguirá instruyendo. Hermano, muchos creyentes caen en pecados porque nunca escuchan la instrucción de Dios. No toman en cuenta su consejo y se creen sabios en su propia opinión. Es más, mire cómo lo dice el versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, cuyos arreos son cabestros y freno para sujetar su boca, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué está diciendo el versículo 9? Como dice el refrán popular, no seas terco como una mula. Es lo que David está diciendo. Y ese refrán popular se aplica igual aquí. El pecado no es más que terquedad en insistir en la misma rebeldía que lleva a los mismos resultados y a los mismos problemas. El caballo y la mula no son fáciles de guiar y tienen que ser domados con cabestro. Los hermanos que han estado en un contexto del campo rural entienden mucho mejor esta ilustración. El caballo es guiado con esto. Tienen que ser tratados con fuerza porque ellos son duros. El dueño tiene que andarlos arriados, por eso dice arriar a alguien. Dios está diciendo, no seas terco, si no te va a tocar a las malas. No seas orgulloso, mi hermano, no seas terco, no vayas por tu propia cuenta, porque si no, Dios te va a tener que traer con el cabestro a la fuerza. ¿Notan ustedes cómo sigue la misma idea en el texto? Dios trae al creyente a la fuerza. Dios trae al creyente, no permitirá que él peque por mucho tiempo. Dios los traerá, quieran o no quieran. Si estás siendo afligido por Dios en este instante, mi hermano,
Esa es la forma de Dios llamar tu atención, para que te humilles y te arrepientas, para que no seas como el caballo o la mula. Es mejor que vengas a las buenas, si no, Dios te traerá a las malas, como hizo con David. La disciplina es amarga, hermano. Mejor obedece y haz todo por las buenas. Si Dios te tiene que afligir para bajarte del orgullo, créeme que Dios lo hará si eres uno de sus hijos. Dios no tiene hijos rebeldes en su familia. Y si los tiene, Dios les da su instrucción. Es mejor seguir la instrucción que sufrir la reprensión de Dios, hermanos. Tú escoges qué quieres. ¿Quieres que Dios te traiga, mi hermano, o tú vas solito al Señor? A ver, ¿qué escoges, hermano? ¿Qué quieres? ¿A través de aflicción, dolor, culpa, vas al Señor? ¿O tú reconociendo tu pecado vas al Señor tú mismo?